Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Red Neuronal. Mi nombre es Catalin Maricruz Changómez, estudio el segundo semestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy hablaremos sobre el diseño de investigación, especialmente en la corriente cualitativa, con el título Tendiendo de un hilo entre padre y madre. Comencemos. Iniciaremos con el título. El título lo podremos desarrollar por medio de una idea, teniendo en cuenta que el título no debe tener verbos cuantitativos, de forma que se pueda identificar el título de la investigación definiéndola como un título de la corriente cualitativa. El título que en este caso yo tomé para mi investigación se llama Tendiendo de un hilo entre padre y madre. Este título se refiere a la investigación cualitativa en relación con la desintegración familiar y las consecuencias que puede ocasionar en los afectados. Ya teniendo el título de nuestra investigación cualitativa, procedemos al planteamiento del problema. En el planteamiento del problema comenzaremos a desarrollar diferentes aspectos que se hagan fundamentales para la creación de la investigación. Como primer punto están los objetivos general y los objetivos específicos. Iniciando por los objetivos generales. El objetivo general es entender de qué forma la situación afecta en cada uno de los involucrados y las repercusiones que éste puede ocasionar en el futuro y en el desarrollo de cada uno de ellos, ya que debemos de tener en cuenta que el desenvolvimiento en el hogar es uno de los principales factores para poder tener un desarrollo ameno en el entorno con la sociedad. Luego tenemos los objetivos específicos, que en este caso yo coloqué 2. Como primer punto de un objetivo específico es encontrar las razones por las que se da un inicio la desintegración familiar, los antecedentes que han tenido cada uno de los participantes, que en este caso los principales factores serían el padre y la madre, y las consecuencias que puede ocasionar en el niño, que es el intermediario en esta situación. Como segundo objetivo específico está comprender el contexto en el que se desarrolla la acción, en este caso la desintegración familiar, los problemas que conllevan, las situaciones que abarcan y cada una de las diferentes acciones que puede ocasionar la conclusión de una desintegración familiar. Otro objetivo específico también es lograr comprender las situaciones y las repercusiones que llegan a tener especialmente en los hijos, que son los principales afectados en esta situación, ya que se encuentran dependiendo de cada uno de los padres, apegados a un sentimiento emocional, tanto como a una necesidad, dependiendo de la edad que los niños tengan. Debemos de tener muy en cuenta que los objetivos generales y específicos también se tratan sobre dar una idea a la investigación y la meta que queremos lograr con estos. Además de los objetivos, también contamos con las preguntas de investigación, que es un método para complementar los objetivos de la investigación. Aquí puedo demostrarles las diferentes preguntas que he creado para esta investigación, que serían: ¿de qué manera pueden describirse el problema central para los participantes dentro del contexto? Debemos de tener en cuenta que cada escenario de episodios en donde se encuentra el problema central es diferente en cada punto de vista de cada uno de los individuos que pasan por esta situación. También tenemos cómo se asocia los eventos principales al comportamiento final que produce. Esto se refiere a poder identificar la relación que tiene el inicio del problema con la consecuencia que puede tener en un futuro en el comportamiento de los participantes. También dice: ¿de qué forma pueden afectar los antecedentes de los participantes en el origen del problema central? Esta pregunta se enfoca principalmente en los antecedentes de las personas, ya sea el padre o la madre, si tuvieron una relación sentimental antes de la actual en donde se encuentra el problema central, si tiene algo que ver personas
o relaciones antiguas o pasadas en los que ellos pertenecieron para poder ocasionar el problema central. También podemos hablar de qué detonantes definen la problemática del problema central. Si esta pregunta se refiere a los principales factores que hacen que se desarrollen los problemas dentro del hogar, tanto en los niños como en los padres, si los detonantes son económicos, los detonantes son por una infidelidad, los detonantes son por falta de comunicación y diferentes factores que pueden llegar a provocar desacuerdos en donde inicie el problema central, que sería la desintegración familiar. Continuamos con la justificación de la investigación, que es entender los significados de los antecedentes de los principales sujetos y la realidad personal de cada uno. Se puede llegar a comprender el impacto que puede provocar los problemas familiares en el comportamiento y desarrollo de una persona adulta. De esta forma, planear mejores esquemas de apoyo psicológicos para las víctimas afectadas. Este conocimiento nos permite establecer posibles causantes que tengan consecuencia en el futuro de los afectados, destacando a la familia como base de la sociedad, y de esta manera se puede llegar a tener una idea y concepto de los principales factores que llegan a influir en decisiones de separación y por consecuente de desintegración. También hablamos de la viabilidad de nuestra investigación, que serían los recursos para poder lograrlo. Están los recursos humanos, los recursos financieros, recurso del lugar, recurso bibliográfico y el tiempo. Que en el recurso humano pues participarán 2 personas, en este caso sería yo y un colaborador, que en su tiempo será designado. En el recurso financiero son los parámetros considerables con los gastos que se habrán. Más adelante podremos observar un financiamiento en donde podremos ver el recurso financiero con el que contaremos para la investigación. El recurso del lugar, podremos hablar de en qué lugar se llevará a cabo, que sería Colonia la dispuesta a colaborar, en este caso Las Rosas zona 5. Este punto lo profundizaremos más adelante en la delimitación. El recurso bibliográfico, que serían los documentos a disposición, serían todos los documentos que nos ayuden en la colaboración para llevar a cabo la información correspondiente en cuanto a la desintegración familiar, que es nuestro tema central en el que se va a basar nuestra investigación. Y hablando del tiempo, que se estima alrededor de 2 meses en los cuales se realizarán distintas actividades para la recolección de la información, como entrevistas y otros datos, que son las actividades que realizaremos y el tiempo en el que se llevará a cabo para poder llevar un orden. Aquí hablaremos de la delimitación de nuestra investigación, los límites y lo que abarcará nuestra investigación. Está la delimitación teórica, temporal, geográfica y espacial. En la delimitación teórica hablaremos sobre los temas que se abarcarán para una mejor comprensión de la investigación. En este caso sería el divorcio, la violencia intrafamiliar, las infidelidades, los vicios, muerte y la falta de comunicación. En la delimitación temporal podemos destacar el tiempo en el que se llevará a cabo la investigación, que será de 2 meses en donde se realizarán diferentes actividades. La delimitación geográfica, que se llevará a cabo en el departamento de Quetzaltenango, en el municipio de Quetzaltenango, en la zona 5, específicamente en el barrio Las Rosas, en donde se ha colocado a esta área como inicio para poder desarrollar nuestra investigación. Y la delimitación espacial, que se refiere al número estimado con los que se contará para la participación en las diferentes actividades que realizaremos para la recolección de datos. En este caso es con un número estimado de 15 familias, alrededor de 75 personas que contarán con la disposición para poder ser parte de nuestra investigación. En los alcances podemos mencionar: la investigación explorará los factores principales que ocasionan una desintegración familiar. Aquí podemos destacar los antecedentes, que son detonantes principales
tanto como las razones del por qué se inician los problemas en el hogar. También poder identificar las principales consecuencias psicológicas que los problemas en el hogar llegan a causar, tanto en los padres de familia, hijos o ya sean personas que se relacionan en el círculo familiar. En este caso podemos hablar de los abuelos, sobrinos, que comparten el mismo entorno y serían testigos de los problemas que se ocasionan en el hogar, que también formarían parte de la investigación. En el diseño podemos destacar que será una investigación a base de entrevistas, testimonios y puntos de vista de personas del entorno, además de beneficiar a las personas que sean parte de esta investigación de modo de crear una conciencia. Esta sería parte de nuestro diseño, ya que hay muchos aspectos que poder recabar en donde aportarán significante número de información para la recolección de nuestros datos. En el marco teórico hablaremos cada uno de los factores para poder entender de una mejor manera nuestra investigación. Como primer punto tenemos la familia, la familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Es considerada como una comunidad natural y universal con base afectiva, que influye en la formación del individuo y tiene interés social. Se dice que es universal, ya que a lo largo de la historia, las civilizaciones han estado formadas por familias en todos los grupos sociales. Podemos hablar también de la desintegración, que la desintegración se define como la separación o disgregación de los distintos elementos que conforman un todo, la transformación de un núcleo que en su principio era de otra forma. En esta ocasión podemos hablar sobre la desintegración en la familia. También podremos hablar del divorcio, que el divorcio se define que es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los derechos u obligaciones matrimoniales. La legislación suele otorgar protección tanto a mujer como a los hijos que hayan nacido durante el vínculo, que permite el divorcio o la separación y se produce el hecho sin otro sustento que la disolución de la relación y el alejamiento de ambas personas. Podemos hablar también en el marco teórico sobre la violencia, que la violencia se define en el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. También tenemos lo que son los vicios, que un vicio se define como una práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto o un mal hábito. Esta palabra tiene un gran significado social, ya que podemos referirnos especialmente hablando de la familia sobre lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y diferentes tipos de vicios que pueden ocasionar una desintegración familiar o por lo menos un factor para iniciar una desintegración familiar. También tenemos la infidelidad, que se refiere popularmente a las relaciones afectuosas de tipo romántico, a corto o a largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial, que podríamos hablar de la familia, que a menudo se mantiene en secreto, por considerarse como una amenaza a la institución familiar, y por consiguiente puede significar la carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral, como la religión, amistad, el matrimonio o cualquier otra relación amorosa. También contamos con la comunicación, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Aquí podemos hablar fundamentalmente sobre la falta de comunicación que puede haber en la familia y también puede ser un principal factor para una desintegración familiar. También podremos hablar sobre la muerte, que la muerte se refiere al deceso, la defunción, fallecimiento, finamiento o evito o la expiración de individuos. En este caso podemos enfocarlo principalmente cuando existe
una muerte, ya sea del padre, de la madre o de un hijo, en donde ocasione ser huérfano y poder enviudar en caso de los padres. Esta también es una causa de desintegración familiar, ya que el núcleo específico y básico que teníamos principalmente se ha destruido. Continuando con nuestra investigación, tenemos la operalización de las variables, que en este caso desglosamos cada una de las variables que tienen un papel importante en nuestra investigación, tanto como el papá, la mamá, hijos y principalmente el verbo, que sería la desintegración, que cada uno de ellos abarca un papel fundamental en la familia. Cada una de estas variables componen nuestra investigación, aportan un significativo papel para poder lograr encontrar los objetivos y lo que queremos lograr por medio de esta investigación. También tenemos el muestreo, que el muestreo abarcará dos tipos. Será el muestreo aleatorio simple y el muestreo probabilístico. Como promedio tenemos principalmente a 15 familias que serán parte de nuestra investigación. En el muestreo aleatorio simple, que se le asigna un número a cada familia de la población. Esto significa de que de las 15 familias se ha designado a un número que colaborará con nosotros, en donde se le puede ser aleatoriamente elegir a una familia que podrá colaborar. En este caso ya podremos iniciar el muestreo probabilístico, que será aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de nuestra muestra. En este caso se tomará en cuenta a los miembros de cada familia, que tendrán la misma posibilidad todos de poder aportar a nuestra investigación. Lo que no ocurrirá en el muestreo aleatorio simple, en donde será de una manera, como lo menciona el nombre, es aleatorio. Entonces se elegirán de las 15 familias y ahora en cada una de las familias que serán elegidas, cada uno de los miembros tendrá la misma probabilidad de poder participar de nuestra investigación. Otra cuestión que podremos integrar a nuestra investigación será el cronograma, que es un calendario de trabajo que permite prever todas las fases necesarias para completar un proyecto. Aquí podemos mencionar la actividad, el recurso, el responsable, la fecha y la duración, que será de cada una de estas actividades, cómo se llevarán a cabo para poder mantener un mejor orden. Hablaremos en las actividades sobre el inicio de la investigación, el título de la investigación, planteamiento del problema, entrada al campo, las entrevistas, los grupos de enfoque, la recolección de datos y el análisis de datos. En los recursos, en cada una de las actividades se utilizarán diferentes recursos, ya sean libros, plataformas de Word, las anotaciones. En las entrevistas podemos destacar la utilización de una grabadora o una cámara para poder tener evidencia de lo que podamos adjuntar en la información. Igualmente que en los grupos de enfoque, en donde se podrá utilizar la grabadora y una cámara. En cada una de estas actividades tendrá un responsable, que en su mayoría será el investigador. La fecha, en este caso, el inicio de la investigación comenzará en septiembre para finalizar en noviembre, y cada una de las actividades tiene una fecha prevista para poder llevar a cabo su correcta elaboración. Igualmente que la duración es importante para llevar un orden en nuestra investigación y en los procedimientos que se llevarán a cabo. Aquí contamos con el financiamiento, que requiere tiempo e inversión. Hablamos sobre los recursos, los elementos, el costo unitario y un costo total, ya que la investigación requiere de un financiamiento para poder llevarse a cabo. En los recursos podemos hablar sobre el recurso humano, la alimentación, el transporte, tanto como los recursos materiales, que sería el equipo, serían las grabadoras, cámara, el papel bond, el internet y las fotocopias y la impresora. Debemos de tener en cuenta cada uno de los elementos que serán principales para la elaboración correcta de nuestra investigación y todos los procedimientos que llevaremos a cabo.
igualmente que el costo unitario y un costo total, para poder tener un financiamiento y una correcta elaboración de nuestra investigación. Como último, tenemos la bibliografía, ya que es la base principal de la información que aquí se abarcó, de cómo la utilizamos y en la forma en que la estamos llevando a cabo en nuestra investigación, la forma correcta en la que se desarrolla cada uno de los temas, cada uno de los conceptos y la organización que nosotros queremos lograr con esto. Muchas gracias. Esta fue la presentación de mi diseño de investigación en la corriente cualitativa, específicamente sobre el tema tendiendo de un hilo entre padre y madre, para poder abarcar cada uno de los principales objetivos que se tienen en la investigación de una desintegración familiar. Espero que haya sido de su agrado. Me despido. Muchos éxitos. Hasta la próxima.